Buenas noches, nosotros somos el equipo número 2 y les hablaremos sobre funciones de onda para la materia de fundamentos de telecomunicaciones. Antes de entrar en materia, tenemos que conocer los conceptos fundamentales de ondas, que son fase, frecuencia y amplitud. Empezamos con fase. La fase de una onda es una medida que indica la posición relativa de una partícula, punto o punto de máxima amplitud, en una onda en un momento específico en el tiempo. Ellos manejan la unidad de medida en grados o radianes. Tanto en grados o radianes se mide y generalmente se expresa en términos de ángulo. Tiene una fase de 90 grados o pi entre 2 radianes. La frecuencia. La frecuencia se refiere al número de ciclos completos que una onda completa en un determinado periodo de tiempo. Es una medida fundamental que describe la rapidez con la que una onda oscila o vibra. Una de sus muchas aplicaciones sería en las telecomunicaciones o en la música. Estos manejan una unidad de medida llamada hercios o por sus siglas Hertz. Un ejemplo sería que 5 hercios significan 5 ciclos por segundo. Para la amplitud tenemos que es una unidad de medida de la magnitud máxima de la oscilación o perturbación de una onda respecto a su posición de equilibrio. En otras palabras, la amplitud describe la altura máxima de la onda desde su punto de equilibrio hasta su punto más alto, que es la cresta, o el más bajo, que sería el valle. En palabras más simples sería medir la altura de la onda. Algunas aplicaciones, como por ejemplo el audio, ya que su relación con el sonido sería mayor amplitud es un sonido más fuerte, menor amplitud es un sonido más suave. Ondas sinusoidales básicas. Es como una función matemática que describe una oscilación suave y periódica que se asemeja al comportamiento de una onda seno o coseno. En pocas palabras, es un tipo de onda que se repite en un patrón regular a lo largo del tiempo. Onda sinusoidal. La frecuencia es un número de ciclos completos que la onda completa en un segundo y se mide en hercios. La frecuencia determina la rapidez de la onda. Fase. La fase indica la posición relativa de la onda en un ciclo. Puede medirse en grados o radianes y describe cuánto ha avanzado o retrocedido la onda en su ciclo. Amplitud. Representa la altura máxima de la onda desde su línea de base. La amplitud determina la intensidad o la altura de la onda. La onda sinusoidal en su forma matemática. Matemáticamente, la onda sinusoidal puede describirse mediante una función trigonométrica, específicamente la función seno o coseno. La forma general de la onda sinusoidal es A por el seno de 2pi ft más phi, donde A es la amplitud, f es la frecuencia, t es el tiempo y phi es la fase. Una función sinoidal, donde la amplitud, la frecuencia y la fase ya están definidas. En este caso, al yo modificar la amplitud, ya sea en incremento o decremento, podemos ver cómo la onda va a quedar más pequeña, casi a ras de la línea, o va a incrementar su altura, ¿no? A esto es lo que hace referencia a la amplitud, la altura de la onda. Tenemos la frecuencia, que la frecuencia es las veces que la onda se repite. Por ejemplo, si yo decremento esto, vamos viendo como que se va comprimiendo, ¿no? Y si yo la incremento, si yo incremento la frecuencia, vamos a ver que la onda se va a ir repitiendo muy poco. Con respecto a la fase quiere decir que es la posición en la que la onda está en un momento dado. Por ejemplo, en este caso yo la tengo puesto de esta manera, y si yo la modifico, vemos cómo la onda va cambiando. Cambia la posición en la que está. ¿Sí? Y aquí podemos ver cómo de manera continua va incrementando y va cambiando la posición del punto de la onda. Para la frecuencia, vemos que de manera incremental se va haciendo más ondas y de manera decremental se hacen menos. Formación de ondas cuadráticas. Existen tres. La composición de las ondas, cuáles son las armónico fundamental, armónicos impares y suma de armónicos. Explicamos el armónico fundamental. Su definición es: el armónico fundamental es la frecuencia más baja de la composición y generalmente corresponde a la frecuencia fundamental de la seña original. Los armónicos impares. El propósito. Un armónico impar es un componente de frecuencias en una señal periódica que tiene un número impar de las veces de la frecuencia fundamental. Las frecuencias.
En otras palabras, si la frecuencia fundamental es una señal F, entonces los armónicos impares tendrán las frecuencias de 3, 5, 7, 3F, 5F, 7F y así sucesivamente. Por ejemplo, las frecuencias fundamentales de una señal es de 100 Hz, entonces los armónicos impares serán de 300 Hz, 500 Hz, 700 Hz y así sucesivamente. Ahora veremos la suma de armónicos. El proceso: sumar armónicos impares a la onda fundamental. Su resultado: la formación de una onda cuadrada. Formación de dientes de sierra. Su composición de ondas es el armónico fundamental, armónicos superiores y suma de armónicos. El armónico fundamental. Se define armónico fundamental al componente de frecuencias más bajo en una señal periódica. La frecuencia del armónico fundamental es la base de la onda de dientes de sierra y su amplitud determina la pendiente de la onda de dientes de sierra. Armónicos superiores. Su propósito: crear la forma de dientes de sierra. Los armónicos superiores son múltiplos enteros de la frecuencia fundamental y representan las frecuencias adicionales presentes en una señal periódica. La amplitud de los armónicos superiores en relación con la amplitud del armónico fundamental puede variar dependiendo de la señal y su forma de onda. La suma de armónicos. El proceso es la suma de armónicos. Es como juntar piezas de rompecabezas para reconstruir una señal periódica. Su resultado: la señal reconstruida será una aproximación muy cercana a la señal periódica original. En caso de las ondas triangulares, pues estas a diferencia de las demás ondas, que son la cuadrada y la de dientes de sierra, estas tienen pequeñas variaciones en sus armónicos impares, 3, 5, 7, 9 y 11. En este caso, mientras menos armónicos tenga la onda triangular, se va pareciendo más a lo que viene siendo una onda sinusoidal. Como podemos ver, aquí solo tiene un armónico fundamental y cada vez se parece más a una onda sinusoidal. Si le aumentamos más armónicos, esta suma de armónicos va tomando la forma de una onda triangular. Toda esta suma de los armónicos impares toma la forma de un triángulo, de una onda triangular. Pasan en su armónico fundamental, o sea, el primer armónico. Ahora tenemos que para el caso de las ondas cuadradas, estas trabajan únicamente los armónicos impares, ya que son más prominentes en las ondas cuadradas debido a la forma abrupta de la señal y la relación entre estas discontinuidades y las frecuencias impares en la serie de Fourier. Como podemos ver, tenemos los armónicos impares, que se van a ir decrementando con respecto al primer armónico, y vemos que la suma de esos armónicos impares nos da un tipo de onda cuadrada, como se aprecia en la imagen. Ahora tenemos para el caso de dientes de sierra, se puede apreciar que a diferencia de la onda cuadrada, esta aprovecha todos los armónicos sin importar si son pares o impares, de tal manera que empieza desde un punto, como está aquí, que va escalando de forma lineal para después llegar a un punto máximo y luego caer abruptamente para luego repetir de nuevo el ciclo. Esta suma de estos armónicos que están aquí, que no les aprovecha ningún armónico, sino que toman todos los pares o impares. La suma de estos me da un tipo de onda como de diente de sierra, ¿no? Como se le conoce. Mientras menos armónicos tenga, podemos observar que va perdiendo claridad la onda de diente de sierra hasta llegar a una onda sinusoidal. Ahora bien, mientras más armónicos esta contenga, va a ir tomando mejor la forma de una onda de diente de sierra, como se puede apreciar. La serie de Fourier nos da una manera de descomponer una señal periódicamente en partes más simples, como las notas musicales, para que podamos entenderlas mejor y para trabajar con ellas de una manera más fácil. Es como descomponer un rompecabezas complicado en piezas más pequeñas y manejables. Es una herramienta matemática que nos ayuda a entender señales periódicas, como ondas de sonido o señales eléctricas que se repiten en el tiempo. Piensa en una canción que se repite una y otra vez. La serie de Fourier nos permite descomponer esta canción en diferentes partes, como si estuviéramos desmenuzándola en sus notas musicales básicas.
Es como si tuviéramos una caja de herramientas mágicas que nos permite entender y manipular cualquier señal periódica. La serie de Fourier nos ayuda a comprender cómo se forman las señales y nos da la capacidad de trabajar con ellas de manera más efectiva en campos como la ingeniería, la física, la música, entre otras muchas áreas. Conclusiones. ¿Qué aprendimos que no sabíamos? Hemos aprendido que los conceptos de fase, frecuencia, amplitud, tiempo, ondas y armónicos son cruciales para analizar los fenómenos relacionados con las ondas. La fase nos referimos en la posición actual dentro de un ciclo de una onda, siendo fundamental para la coordinación de señales. La frecuencia nos permite expresar inercios en la medida de cuán rápido vibra una onda y afecta cómo percibimos los sonidos y los colores. La amplitud es el valor máximo de la vibración de la onda y se asocia con cuán fuerte o intensa es. El concepto de tiempo es clave para entender la evolución temporal de las ondas. Las ondas son fluctuaciones que se mueven a través del espacio y tiempo. ¿Qué aspecto nos resultó más interesante y por qué? Ninguno de los aspectos mencionados, fase, frecuencia, amplitud, tiempo, ondas y armónicos, sobresale en importancia sobre los demás. Al estudiar los fenómenos ondulatorios, ya que todos son fundamentales y se encuentran aplicando en aplicaciones críticas en varias ramas de la ciencia y la tecnología. El valor de cada uno varía según el contexto particular en el que se utilicen, especialmente en el campo de la telecomunicación. ¿Cuáles son sus conclusiones de esta práctica? En resumen, en este proyecto aprendimos que hay una gran diferencia entre la fase, la frecuencia y la amplitud. Son esenciales para las telecomunicaciones y aunque no solo para ellos, sino que también pueden ser muy fundamentales en distintos campos de la física y la matemática. La fase y la frecuencia son determinantes en la sincronización y la capacidad de distinguir diferentes señales. La amplitud afecta directamente a la calidad de la señal, mientras que el tiempo es esencial para la sincronización y el seguimiento de datos. El fin de esta práctica es comprender cómo funcionan las ondas y cómo se componen con armónicos. Es esencial ya que para diseñar sistemas de comunicación que sean muy efectivas y para optimizar la transmisión y recepción de información a través de medios de telecomunicación.